bendiga, hermanos. Me da un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios y que nos acompañe en este día. Vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios y que Él sea glorificado, hermanos. Padre, en este día venimos ante ti agradecidos por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por esta semana que nos has dado salud. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que continúa trabajando. Gracias porque tú has provisto cada una de nuestras necesidades, Señor. Venimos ante ti con un corazón agradecido y contentos de nuevamente escuchar tu palabra. Pedimos que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que podamos ponerla por obra. Glorificamos tu santo nombre el día de hoy y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, sabemos que este es el año 2020, han sucedido muchísimos hechos que han cambiado la vida de todos y sabemos que de aquí en adelante todo va a ser muy diferente. Nos acercamos más al fin de año y lo que veo a mi alrededor es que pronto muchas personas van a empezar a resumir cómo fue su año. Ya pasó el Día de Acción de Gracias, muchas personas pudieron ver cómo Dios ha sido fiel en sus vidas a través de estos 11 meses que han pasado del año. Pero conforme llegamos al fin de año, es costumbre que muchas personas hagan un resumen de su año, si fue bueno, si fue malo, si lograron sus objetivos, si lograron aquellos metas que se habían establecido. Y lo que podemos saber que nos ha enseñado la Biblia y que podemos ver a través del tiempo es de que siempre suceden buenas y malas cosas. Quisiéramos todos siempre tener solamente buenas experiencias para compartir, pero sabemos que ha pasado muchas cosas malas también o cosas que no quisiéramos que nos hubieran sucedido. Entonces, este año va a ser recordado, hermanos, por el año que cambió todo. No solamente una pandemia a nivel global que ha detenido la vida de todas las personas, sino es algo que todavía estamos viviendo y al cual no hay respuesta y no hay una fecha para terminar. Entonces, conforme vemos todo esto, hermanos, yo veo a mi alrededor y entre más pasa el tiempo, veo que hay muchas personas viviendo en temor. Aquí en Estados Unidos, en noviembre, fueron las elecciones al principio del mes. Y todavía hay personas poniendo su esperanza en hombres, poniendo su esperanza en políticos, en diferentes partidos. Vemos que hay personas que ponen sus esperanzas en algún bien o algo que hayan logrado o que hayan obtenido. Pero hay muchas personas que están viviendo absolutamente terrorizadas de todo lo que escuchan y todo lo que hay allá afuera. Entonces el día de hoy el tema que vamos a tratar es el temor al temor. Tenerle miedo a la cosa que más miedo le tiene. Y le quiero hacer esa pregunta: ¿qué es aquello que usted más le teme? ¿Cuál es aquella cosa que a usted lo terroriza y que le quita el sueño y que lo mantiene despierto en las noches? Yo sé que cuando éramos chicos tal vez eran las arañas, tal vez era el perro salvaje del vecino, pero conforme vamos creciendo esos temores van cambiando. Conforme vamos adquiriendo nuevas responsabilidades, esas responsabilidades llenan nuestra mente de ansiedad muchas veces, de preocupación y de temor. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas, hermanos, que usted más le teme? Gracias a Dios, ahorita nosotros todavía estamos escuchando su palabra, podemos tener estudios bíblicos a través de plataformas en línea y estamos escuchando y alimentándonos de su palabra. Pero hay muchas personas que no lo están haciendo, hay muchas personas que solamente se están alimentando de cosas negativas que escuchan en las noticias y ven en redes sociales y escuchan del compadre y de la comadre y del vecino y los compañeros del trabajo. Y esto que fue tal vez un temor muy pequeño, más se convierte en algo más y más grande, que consume más de nuestra energía, de nuestro tiempo y nos afecta en todo lo que hacemos. Bueno, hay un hombre en el Antiguo Testamento al que su temor más grande se le cumplió. Entonces, si usted tenía en mente aquello que más le teme, si es la pérdida de su trabajo, si es la pérdida de un ser querido, si es que todas sus posesiones se le sean quitadas, si es perder todo por lo que usted ha trabajado toda su vida, si es perder su buen nombre, si es perder alguna cosa a su alrededor, hermanos. ¿Cuál es ese temor? Perder su vida, la salud. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña un hombre
al cual le sucedió exactamente esto, aquello que más temía le sucede. Y el hombre que estoy hablando se llama Job. Y yo sé que hemos escuchado diferentes enseñanzas y predicaciones acerca de Job. Job es conocido en el Antiguo Testamento y a través de la Biblia como un hombre que experimentó mucho sufrimiento, un hombre que tuvo grandes pérdidas en su vida, un hombre angustiado, un hombre que sintió dolor no solamente en sus emociones y sentimientos, sino físicamente su cuerpo también fue dolido. Entonces podemos nosotros ver a Job como aquel hombre al cual le sucedió todo lo que él temía, todo lo que a él más miedo le tenía. Entonces vamos a leer un poquito del contexto de su historia. Si me gusta acompañar en Job capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 9 al 12 para entender un poco de la historia y del temor que tenía Job. Es Job capítulo 1, versículo 9 al 12, dice lo siguiente. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, habla acerca de cómo se presenta Satanás ante Dios y Dios le dice a Satanás: ¿has mirado a mi siervo Job? ¿Has visto qué fiel es? ¿Has visto lo íntegro que es, lo honesto? Y vemos aquí la respuesta de Satanás. Claro que lo va a hacer, ¿cómo no? Si has tenido favor con él, un muro de protección alrededor de él y todas sus propiedades, y le has dado muchas riquezas, le has dado muchas recompensas, ¿cómo no va a ser fiel a ti? Pero si le quitaras todo eso, de seguro va a maldecir en tu cara. Vemos aquí que Dios le permite a Satanás ir y quitarle todas estas cosas a Job. Entonces vamos a brincarnos al capítulo 2. Vamos a ver el versículo 4 al 8. Capítulo 2 de Job, versículo 4 al 8, dice lo siguiente. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Entonces se presenta por primera vez Satanás ante Dios y Dios le dice: mira, mi siervo. Luego vemos que Satanás le dice: permíteme que le quite todas sus propiedades y todas las pertenencias que tiene. Dios le da permiso. En el capítulo 2 se vuelve a presentar Satanás ante Dios y se le pide que sea atacada su piel, que su salud sea atacada, que tenga llagas, y Dios le dice: hazlo, pero no le quites la vida. Entonces, en estos dos capítulos vemos una serie de desastres que atacan la vida de Job. Vemos que no solamente todas sus propiedades son quitadas, estamos hablando de todo su ganado en una serie de asaltos donde roban parte de su ganado y otro se muere, fallecen sus hijos, sus amigos lo abandonan, su esposa lo deja. Vemos que no solamente pasan todas estas experiencias dolorosas y estos desastres en su vida, sino que ahora también en su cuerpo él está experimentando una enfermedad, tiene llagas desde la cabeza hasta la punta de su pie y está sentado sobre cenizas y se rasca con una teja, y podemos ver que es la situación más dolorosa, con más angustia, más sufrimiento, más dolor y mayor pérdida, mayor tristeza que vemos a cualquier personaje aparte de Cristo Jesús en toda la Biblia. Entonces este hombre está experimentando todo tipo de dolor. Y en el capítulo 3, si usted se avanza un poquito y lee el capítulo 3, puede ver cómo se sentía. Vemos ahí plasmadas en
las letras del capítulo 3 de Job, cada uno de los sentimientos que él tenía al ver lo que había sucedido, al experimentar la pérdida de sus hijos, habían fallecido. Su esposa lo abandonó, sus amigos lo dejaron y perdió todas las propiedades y el prestigio y la posición que él tenía. Entonces, en el capítulo 1 de Job podemos ver que se le hace una pregunta a Dios acerca de Job, que ¿por qué te teme? Habla acerca de el siervo Job que teme a Dios, y hay dos diferentes tipos de interpretaciones para este temor que tenía Job hacia Dios. El primero de ellos sabemos que es la reverencia y el respeto que se tiene a Dios. Ese es el temor a Dios. Cuando reconocemos que Dios está sentado en su trono, que Él es soberano, que Él tiene la última palabra, que está llevando a cabo su voluntad aquí en la tierra. Pero hay otro tipo de temor del cual varios comentaristas bíblicos han hablado y hablan de que Job tal vez tenía este tipo de temor. ¿Y cuál es ese temor? Bueno, cuando hacemos cosas buenas, no porque sabemos que es lo bueno y porque deseamos hacerlo, sino porque tenemos miedo al castigo. Déjenme se lo pongo de esta manera. Cuando éramos niños, nosotros no hacíamos las cosas que deberíamos porque nos gustaba hacerlo, ni porque teníamos la inquietud de ser buenos, sino porque sabíamos que si hacíamos lo malo, nos iban a pegar unos cintarazos, nos iban a pegar con la chancla, nos iban a castigar, nos iban a quitar ciertos derechos de ver la tele, esto y el otro, nos iban a poner castigos como sacar la basura y a ponernos a lavar los platos. Entonces, el temor del que estamos viendo aquí son dos diferentes. Uno donde hay reverencia, respeto, reconocimiento de Dios, y el otro donde nos portamos bien porque le tenemos miedo al castigo. Tenemos un miedo más grande al castigo y por eso nos portamos bien. Entonces, han hecho una distinción diferentes comentaristas bíblicos acerca de cuál fue el temor que motivó a Job a obedecer a Dios. ¿Sería ese reconocimiento, respeto que tenía por Dios, o al conocer su naturaleza divina, su sabiduría, su poder, lo grande que era Dios, lo bueno que es, su justicia y la plenitud de su ira? ¿Fue tan grande ese temor que tenía Job que causó que se portara bien? Entonces, en el capítulo 1 tenemos esa pregunta, donde se presenta Satanás ante Dios y le dice: sí, te teme, pero mira todo lo que has dado. Entonces, nuevamente le hago esa pregunta, hermanos: ¿cuál es aquella cosa que más le tememos? Porque el tema de hoy es el temor al temor. ¿Qué tal si le tenemos más miedo a aquello que estamos temiendo? Hay muchas personas en la iglesia que tristemente tienen este segundo tipo de temor a Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, hay muchas personas en la iglesia que únicamente le sirven a Dios porque le tienen miedo al infierno. Porque le tienen miedo a que si hago algo malo, Dios me va a castigar. Y hay muchas personas que dicen: es que Diosito me está viendo, por eso no lo hago. Es que yo sé que si hago esto, Dios me va a castigar, o me va a hacer esto o aquello, me van a correr de mi trabajo, me va a pasar algo malo. Y hay mucha gente que no le sirve a Dios porque lo ame, sino porque tiene miedo al castigo, porque conoce las Escrituras, porque conoce la palabra de Dios, porque conoce de la naturaleza divina. Le tienen miedo al castigo de Dios y por eso le sirven, no porque lo amen. Ahora vamos a leer una parte del capítulo 3 donde está escribiendo Job, después de haber experimentado la pérdida de todo lo que había trabajado, todo por lo que él se había esforzado toda su vida, en un instante se le es quitado. Todo aquello que él amaba, sus hijos, su esposa, sus amigos, en un instante también lo traicionan, lo dejan y los hijos mueren. Y en un momento podemos ver cómo su salud se deteriora completamente y se encuentra cubierto de llagas. Estas tres grandes pérdidas de todo lo que había trabajado, todo lo que él amaba y su salud, en un momento se les son quitados. Entonces vamos a ver en el capítulo 3 de Job cómo reacciona Job ante esto, cómo se sentía. Y no vamos a leer todo el capítulo, podemos aprender mucho acerca del dolor y el sufrimiento en el capítulo 3, pero únicamente nos vamos a enfocar en el versículo 20
al 24 y dice lo siguiente: Oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Podemos ver aquí un hombre dolido, un hombre sufrido, un hombre que ha experimentado tanto dolor que lo que más desea es la misma muerte. Él desea morir y dice: no entiendo por qué hay hombres como yo que han experimentado tanto dolor, tanta angustia, tanta pérdida, que lo que más deseamos como un tesoro es la muerte. Yo no sé qué tipo de vida usted ha vivido, hermanos, qué experiencias le ha tocado experimentar. Si algún momento de su vida usted pensó que sería mejor morir que estar viviendo con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa angustia. Pero si algo podemos ver en el libro de Job es de que Dios tiene todo en control y de alguna manera Él está llevando a cabo su voluntad. Y aunque para Job todo se había perdido y no tenía esperanza ni para qué vivir, cuando sus amigos le dijeron que era mejor rechazar a Dios, quejarse de Él, su esposa le da el mismo consejo, que algo ha de haber hecho, algún pecado ha de haber cometido. Él no maldice el nombre de Dios. Pero sí desea la muerte, sí desea que termine ese sufrimiento en el que él se encontraba. Entonces en esa ceniza en la que él se sentaba, con esa teja con la que se rascaba las llagas, él empieza a desear la muerte. ¿Y por qué tenía todo este sentimiento tan pesado? ¿Y por qué deseaba tanto morir? Vamos a ver el versículo 25 y 26, dice lo siguiente: Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. El versículo 25 es tan claro. Dice Job: aquello que más temía, aquello que más miedo le tenía, aquello a lo que él pensaba que sería lo peor de lo peor, que jamás le llegaría a suceder o podría suceder, aquello que él temía se hizo realidad. Lo que lo horrorizaba, hermanos. Nuevamente le hago la pregunta: ¿cuál es aquella cosa o aquellas cosas que usted más le teme en la vida? ¿Será la pérdida de un hijo, de su esposa, de su esposo? ¿Será una enfermedad? ¿Quedar con una discapacidad? ¿Será perder bienes materiales? ¿Será perder la familia, amigos, su nombre, buen nombre, su prestigio? ¿Qué es aquello a lo que nosotros más le tememos? Dice Job: aquello que más me horrorizaba se cumplió, se hizo una realidad. Y le quiero hacer la siguiente pregunta. Por ser creyentes, ¿quiere decir que nuestros temores no se van a convertir en realidad? Porque todos hablamos de sueños, todos hablamos de metas, todos hablamos de anhelos y deseos, y que Dios conoce nuestro corazón y que Él cumplirá cada uno de ellos. Pero aquí estamos viendo un hombre temeroso de Dios, en el cual en el capítulo 1 Dios dice que solamente hay uno como Él en toda la tierra. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que era un siervo de Él, al cual Dios permite que lo que más temía se convierta en una realidad. Qué opuesto al mensaje que escuchamos tantas veces de prosperidad, de abundancia y de salud. Imagínese que Dios en su soberanía y en su buena voluntad y en su amor por nosotros permita que lo que nosotros más le tememos se convierta en una realidad. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros, hermanos? Lo que podemos ver en la vida de Job es de que a pesar de que se cumplió aquello que lo horrorizaba, perder a sus hijos, perder a su esposa, a sus amigos, sus propiedades, su buen nombre, perder su salud, él nunca maldice el nombre de Dios. Nunca maldice el nombre de Dios. Entonces, ¿a qué le temía Job? Podemos ver que era prosperado de gran manera y todo lo que él tenía se le fue quitado y él se queda solamente con una
montañita de ceniza, con una teja para rascarse sus llagas, y todo se le fue quitado. Entonces, ¿cuál fue el temor de Job? Al acumular tanto, hermanos, podemos ver que era un hombre que tenía mucho. Pero también en el capítulo 1 nos muestra algunos de los temores de Job. La Biblia habla de que él presentaba sacrificios y ofrendas por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Podemos ver que tenía gran cantidad de ganado, y eso debe ser algo que pesa de ansiedad, de preocupación a cualquier hombre. El ganado, ¿cómo estará? ¿Me lo van a robar? ¿Qué le va a pasar? Entre más propiedades, más pendientes y más preocupación tiene la gente. Entre más hijos tenga, mayor crece la preocupación por su bienestar, por cómo están, por todo lo que hacen y no hacen. Entonces, tal vez tenía tantos sirvientes y siervos que se preocupaba él si le estaban robando o no. ¿Quién sabe cuáles eran aquellos temores que tenía Job por todo lo que había acumulado y el favor de Dios que tenía en su vida? Pero podemos ver de que era un hombre que tenía muchos temores, y en el versículo 25 vemos que se convierten en una realidad. Entonces, nuevamente le hago la pregunta, hermanos, ¿qué tal si Dios en su soberanía y en su amor permite que nuestro temor más grande se convierta en una realidad? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aun cuando todas estas tragedias, hermanos, azotan la vida de Job, podemos ver que Dios continuaba su plan y su buena voluntad para con él. Si terminamos de leer el libro de Job, podemos ver que él nunca maldice el nombre de Dios, y después de un tiempo de prueba, Dios le entrega más de lo que él tenía al inicio. No me quiero enfocar mucho en eso, porque no solamente vamos a ver cómo se cumple los temores de Job, podemos ver que Dios siempre fue bueno con él. Podemos ver que Dios siempre tuvo en mente el bienestar de Job. Podemos ver que Dios sabía lo que iba a pasar. Dios tenía todo el control. Entonces, lo que podemos observar en todo esto es de que debemos confiar en Dios a través de todas las pruebas, todas las enfermedades, todos los conflictos, a través de cada uno de los problemas que experimentamos, a través de cada una de las crisis en las que estamos, a través de cada una de las pérdidas que podamos vivir, hermanos. Podemos ver que Dios está en control, que Él es bueno, que Él es soberano y que Él está llevando a cabo su perfecta voluntad, y como Job podemos confiar en Él, aunque nuestros temores más grandes se estén convirtiendo en una realidad en nuestra vida. En la Biblia tenemos muchísimos pasajes que nos hablan acerca del temor. El temor correcto a Dios. De hecho, preparando este estudio veía que había más de 35, 36 versículos directamente hablando acerca de ese sentimiento, de la emoción, del temor, y cómo podemos depositar nuestra confianza plena en Dios, que Él es nuestro refugio. Pero hoy solamente vamos a leer algunos de ellos, y todos se encuentran en Salmos. Si me gusta acompañar, primeramente vamos a empezar con Salmos 27, versículo 1. Lo voy a leer, dice lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Este es un salmo que estudiábamos durante el estudio bíblico, y mirábamos que David escribía en adversidad cuando estaba siendo confrontado por sus enemigos. Y él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Nuestra confianza debe estar plenamente puesta en nuestra luz y nuestra salvación en Cristo Jesús. En todo momento debemos confiar en Él. Vamos a leer también Salmos capítulo 56, versículo 3. El Salmo 56, versículo 3 dice lo siguiente: Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Un salmo de David, donde él está declarando que cuando él tenga temor, cuando experimente este sentimiento del temor, hermanos, como les decía al inicio de 2020, la gente está tan atemorizada. ¿De qué?
Primeramente de perder su salud, de perder algún familiar o algún ser querido, de que las personas a su alrededor se contagien, del trabajo, de la escasez, de diferentes situaciones y circunstancias que podamos experimentar. Pero David declara en este salmo que cuando tenga miedo, en ti pondremos nuestra esperanza. ¿Usted en qué pone su esperanza cuando llega el temor a su vida? Cuando se pone a pensar acerca de todas esas cosas que pueden salir mal a su alrededor, ¿en quién pone su esperanza? Vamos a leer el Salmo 118, versículo 6. Dice lo siguiente, el Salmo 118, versículo 6. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Hermanos, muchas veces tememos a las personas que están a nuestro alrededor, de lo que podrían hacernos, del poder que ejercen sobre nosotros, de aquello que podrían hacer o decir que pueda perjudicar nuestro bienestar o nuestra estabilidad. Pero dice el salmista, si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer el hombre? Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Y para concluir, hermanos, vamos a leer en Juan capítulo 14. Esto es la conversación que tiene Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión. Vamos a leer los primeros versículos y dice lo siguiente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Juan capítulo 14, el versículo 1 al 4, estamos leyendo cómo Jesús habla con sus discípulos y nos dice que no estemos angustiados. En su momento Jesús le hablaba a sus discípulos por todo lo que Él les estaba diciendo que sucedería, por lo que le iba a pasar, que iba a ser arrestado, que iba a ser golpeado, que iba a morir, que iba a resucitar y estaban angustiados y Jesús le dice, no se angustien. Pero también podemos tomarlo hoy para nosotros, para el creyente en este tiempo en el que estamos viviendo y saber que no debemos angustiarnos. Y dice el versículo 1 nuevamente, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesucristo hablando, hermanos, nos habla a los creyentes diciendo que no debemos dejar que ese sentimiento, sí, muchas veces vemos y escuchamos cosas a nuestro alrededor que nos dan miedo, que nos atemorizan, pero no debemos permitir que eso llene nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida y nos aleje de la voluntad de Dios y que ya no lo busquemos, que ya no tengamos nuestro refugio, nuestra confianza en Él. Hermanos, hoy en día hay tanto temor por todas partes y nuevamente le hago la pregunta, ¿qué tal si es la voluntad de Dios que el creyente se haga realidad su temor más grande? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo en esta mañana le animo a que pongamos nuestra confianza plenamente en Él para que su nombre sea glorificado, para que nosotros continuemos creciendo y madurando en nuestra fe, conociéndolo aún más y amándolo. Quiero animarle, hermanos, que su temor más grande no sea perder un hijo, una esposa, un trabajo, una propiedad, que sea en no hacer la voluntad de Dios. Quiero animarle a poner su confianza plena en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nuestra vida está en sus manos, el futuro está en Él. En Él todas las cosas están y en Él subsisten. Entonces le puedo decir con toda seguridad, hermanos, que ponga su fe en Cristo Jesús, confiemos en Él. Me gustaría concluir con una oración. Donde quiera que usted se encuentre, hermanos, le pido que incline su rostro y nos presentemos ante Él y pongamos todos nuestros temores, nuestras angustias y preocupaciones en Él. Y que nuestro gozo y nuestro deleite sea hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Cristo Jesús, en este día venimos ante ti tan agradecidos por tu palabra, por poder leer cada uno de estos pasajes, Señor. Podemos ver cómo a tu siervo Job
Tú le permitiste que experimentara dolor y sufrimiento, y muchas veces es un camino que nosotros no queremos experimentar. Nos rehusamos a creer en que Dios puede permitir que haya pérdida en nuestras vidas, que haya problemas, que haya crisis, que haya enfermedad, pero podemos ver que tú siempre estuviste sosteniendo a Job. Podemos ver que tú siempre estuviste en control de la situación y que todo lo que le sucedió fue para glorificar tu nombre, Señor. Te agradezco por hombres como Job que fueron obedientes a ti. Te agradezco, Señor, por tu palabra, donde podemos aprender de cada uno de ellos y conocer tu fidelidad y conocer tu amor, conocer la misericordia y la gracia que tienes para con nosotros, y hoy estamos agradecidos porque a pesar de que no merecemos nada de lo que tenemos, tú eres bueno, Señor. Y si algún día nuestros temores se hacen una realidad, te pido que nuestra confianza y nuestra fe esté plenamente en ti, Señor. Que no haya temor, que no nos paralice, sino que podamos acercarnos a ti, glorificar tu nombre, Señor, y conocerte. Te pido, Señor, por cada hermano de la iglesia, por cada miembro y cada familia, Señor, que tú eches fuera todo temor, que te conozcan a ti, Señor, que su fe esté puesta en ti. Te pido por sus trabajos, por su salud, por sus familias, y te agradezco por lo bueno que ha sido hasta el día de hoy. Te agradecemos, Señor Jesús, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.